Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Desead como niños recién nacidos. Tome nota, la leche pura de la palabra. Dice, para que por ella, evidentemente estamos hablando de la leche, lo cual bíblicamente usted y yo sabemos que cuando la palabra de Dios habla acerca de la leche espiritual, se está refiriendo al asentamiento doctrinal, al crecimiento doctrinal. Sin embargo, cuando nosotros venimos delante del Señor, nosotros hemos sido enseñados que pues al recibir al Cristo de la gloria en nuestro corazón, y eso es lo que la palabra de Dios enseña, dice la Biblia que nos somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Es decir, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, cuando venimos y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros fuimos trasladados de un mundo de muerte, de tinieblas, de oscuridad, y a través de la muerte del Cristo de la gloria en la cruz del Calvario recibimos la salvación. Y pues en algunos momentos se llega a enseñar en algunos altares, en algunos púlpitos, el hecho de que el haber alcanzado la salvación a través de Cristo Jesús es el acto máximo. Y evidentemente yo creo que esa es una labor que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer, ya que somos salvos a través de la sangre del Cordero de Dios. Esa es la única forma a través de la cual nosotros adquirimos la salvación. Pero tenemos que considerar, mire lo que dicen otras versiones. Esta versión del lenguaje actual es la versión de las Américas, es la que está al inicio. Mire lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas, con punch dirían en mi pueblo, la leche espiritual pura, para que crezcan. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, y siempre nos hemos preguntado cómo se crece para salvación. Porque no nos podemos quedar únicamente, amado hermano, que ya de hecho es todo, ¿verdad? El hecho de que usted y yo podamos ser salvos por la sangre del Cordero. Pero como un pueblo de Dios maduro, o que esté en un proceso de madurez, debemos de entender que el haber alcanzado la salvación como una dádiva, como un regalo, a través de la muerte del Cristo de la gloria en la cruz del Calvario, es el paso primario y el más importante, mas no el único. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos todavía la capacidad, según lo que describe Primera de Pedro 2:2, mire, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, no cualquier leche. Ahí tenemos que entrar al catamiento de las leches, porque no puede ser cualquier fundamento y asentamiento doctrinal, sino que tiene que ser una enseñanza de doctrina pura, es decir, 100% bíblica. No sé si me estoy dando a entender. Y dice, para que por ella crezca, mire lo que dice acá, a una experiencia plena, a una experiencia plena de la salvación. Y cierra en esta traducción, pidan a gritos ese alimento nutritivo. La versión TLA, usted la tiene también acá en pantalla. Me era importante presentarle estos tres esquemas. Más bien, todo es Primera de Pedro en diferente versión. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Esto nos va ampliando un poco más el entendimiento, y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, es decir, si lo buscan ansiosamente, y es aquí donde vemos ya algunos impactos, serán mejores cristianos. Quiere decir que al momento de recibir la dádiva de la salvación, que solamente, por favor, puede venir a través de la sangre del Cordero,
quedamos en una aperturación dimensional, por así llamarlo, de crecimiento. Es decir, recibo la salvación, que es una dádiva que no puedo alcanzar por ningún otro medio, sino a través de la cruz y de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero eso me deja ubicado a mí en una dimensión o me habilita para poder ir poco a poco alcanzando dimensiones de crecimiento espiritual superlativos. Eso quiere decir, y esto me enseña a mí, que recibir, porque mire, quiero dejar esto bien claro y bien sentado para que no se perciba un menosprecio en términos de la salvación, porque esa es una dádiva inmensa de parte de Dios. Sin embargo, es importante entender que la salvación, amado hermano, tiene la capacidad de crecer, y nosotros en ella. Cuando nosotros vemos la palabra salvación, mire, esa palabra salvación es la palabra sotería. Ahí tiene el numeral en griego, que es el 4991, si quiere estudiarlo en concordancia o en diccionario para ir a obtener los significados en el original. En griego la palabra que traduce salvación es la palabra sotería. Esa palabra sotería tiene significados que nos amplían el entendimiento a qué se refiere la palabra cuando habla de salvación. Y esa palabra significa, mire, rescate. Se los voy a ir enumerando acá en color verde, que estamos leyendo en la parte de arriba. Significa también poner a salvo. La salvación es un rescate. La salvación es poner a salvo. Vemos nosotros que también cuando la Biblia habla acerca de salvación, nos está hablando acerca de liberación. Cuando la Biblia nos habla de salvación, nos salva de preservar, es decir, de resguardar, de cuidar, de preservar, y nos habla también acerca de la seguridad. Entonces, vemos que cuando se habla de salvación no se habla únicamente de un concepto. Entonces entendemos que la palabra salvación, como le estoy colocando acá en color negro, aplica de diferentes formas en nuestra vida. No es nada más el mero hecho, por favor, sin menospreciarlo, sino que dándole toda la importancia del caso, ¿me entiende? Sin embargo, no es la única parte que compone la salvación, porque la Biblia dice que a través de la enseñanza doctrinal vamos a crecer, no espiritualmente, aunque sí, no sé si me doy a entender, aunque crecemos espiritualmente, ese nivel de crecimiento que vamos adquiriendo nos va madurando y nos va dando un crecimiento para la salvación. Entonces, cuando nosotros encontramos cómo aplican estos diferentes conceptos en la dimensión de la salvación, debemos de entender algunas de ellas de una manera un poco más clara. Mire lo que dice aquí, que esto es algo que tú y yo también tenemos que entender muy bien, porque de alguna manera nos ha sido enseñado o nos está siendo enseñado en algunos momentos que la salvación es para todos. El libro de Hebreos en el capítulo 5 versículo 9 dice, y nos enseña la Biblia, que la salvación no es para cualquiera, aunque la palabra de Dios da la alternativa y la oportunidad, amado hermano, de que todo aquel que recibe al Señor Jesús en su corazón adquiere la salvación. Pero existen algunos aspectos que debemos de considerar cada uno de nosotros en nuestra propia vida espiritual. Por ejemplo, el libro de Hebreos en el capítulo 5 versículo 9 dice, mire, y habiendo sido hecho perfecto, hablando del Señor Jesús, vino a ser fuente de eterna salvación. Pero coloca una palabra para, y esa palabra para no la podemos nosotros pasar por alto.
Y dice, para todos los que obedecen. Entonces quiere decir que la salvación, de alguna manera, amado hermano, es aplicable, aunque es gratuita. Y todo aquel que recibe al Señor Jesús en su corazón adquiere la salvación. Existen también, más allá de la salvación per se como tal, existen acciones o actitudes que determinan la permanencia de esa salvación activa en mi vida espiritual. Porque la Biblia dice que la salvación no es para todos, sino que es para los que obedecen. Mire lo que dice acá. Quiere decir que si de alguna manera yo vengo a los pies del Señor y recibo al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, la dádiva de la salvación es entregada a mí. Pero el mantener esa salvación, el darle mantenimiento, por así llamarle, a esa salvación, va a implicar en mi vida acciones y o actitudes. Por favor, tome nota de esto, porque creo que todos los que hoy estamos en medio de este servicio, todos hemos ya recibido al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos decimos amén? Declaramos que todos somos cristianos, hijos de Dios, que hemos recibido al Cristo de la gloria en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. La dádiva de la salvación me es dada a través de la sangre derramada en el Calvario y en la cruz del Cristo de la gloria. Sin embargo, para que esa salvación vaya creciendo o para que tenga acción sobre mi vida, debe de haber una actitud en mi corazón llamada obediencia. Quiere decir que si la obediencia no está activa en mi vida, corro el peligro que ocurra lo que está descrito en el libro de Apocalipsis. Creo que si no estoy mal es en el capítulo 2 o 3. Dice, cuida que tu nombre. ¿Cuántos recordamos ese versículo? Cuida que tu nombre no sea borrado. Entonces nosotros hemos recibido la salvación a través del Cristo de la gloria, pero mi responsabilidad cristiana es que ese nombre no sea borrado del libro de la vida. Quiere decir que se corre el peligro. Yo sé que usted va a escuchar algunas otras enseñanzas, pero si el Señor le ha traído a esta casa es porque confiamos que en el asentamiento doctrinal que hemos sido edificados y crecemos es el corte de la palabra que necesitamos para crecer en salvación. Entonces, aunque la salvación es gratuita, porque ese precio de sangre nadie lo ha podido pagar, debe de existir algo en mi corazón para que esa salvación tenga efectividad en mi vida espiritual. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Y eso debo de entender que aunque la salvación es gratuita y es una dádiva, es un regalo, es aquí donde yo entendí muchas veces. Llega una persona a una iglesia, o entra, por ejemplo, acá a la iglesia una persona que tiene un problema y viene drogado, viene tomado. Y muchas veces nosotros como familia llevamos a nuestros amigos y llevamos a nuestra familia, pues porque queremos que tengan un encuentro con Dios. Y usted le dice tal vez a un hijo, a un tío, a un primo, a un amigo, vamos a la iglesia. Y ese amigo le dice, no hombre, es que anoche pasé una noche bien fea y pues qué vergüenza ir a la iglesia, todavía tengo sabor a licor y no importa, vente. No, porque no me... Bien, vente. Total que al final se lo termina casi que llevando obligado. Llega a la iglesia, hay un mover del Espíritu Santo muy exquisito, muy precioso. Hay un mover y de pronto pues le traen al frente para que reciba al Señor Jesús. Y pues evidentemente recibe de Dios, recibe del Señor.
Y la Biblia dice que solamente es necesario confesar y viene la salvación por parte del Señor. Pero cuando sale, pues sale nuevamente, pues ya no sale tan como entró, ¿verdad? Porque ya va a esas alturas y pasó una noche loca, ¿verdad? Muy seguramente al otro día va a amanecer como regularmente se le conoce en nuestro entorno, amaneció crudo. Fue a la iglesia con olor todavía y de repente usted dice, mira qué alegre, el primo del hermano tal llegó a la iglesia, recibió al Señor, yo sé que Dios va a hacer la obra. Y a la semana viene usted aquí a la iglesia, hace algo, mire pastor, viene aquí a dejarle estos banderines para que se usen. No estoy pensando cosas al azar. Y cuando sale de aquí y da la vuelta allá por la esquina, encuentra que el hermano que el domingo recibió al Señor Jesús, ¿verdad?, se está echando otra vez las chelas. Y uno dice, bueno, ¿y entonces recibió o no recibió la salvación? Y es ahí donde tenemos que entender que la salvación, que es gratuita, a través de la sangre del Cordero de Dios, por la cual Jesús ha pagado precio de sangre por mi salvación y tu salvación, requiere también condiciones muy específicas de vivencia cristiana. Yo antes decía, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona llegue a una iglesia, reciba al Señor Jesús en una condición mala? Y uno pues con fe, como familia, ¿verdad? Yo sé que Dios va a hacer la obra y el Espíritu Santo. Uno como el que ha invitado se siente muy contento de ver ese tipo de acciones. Pero al poco tiempo uno dice, pues mire, me comentaron otra vez que el hermano, porque ahora ya es hermano, ya recibió al Señor Jesús, ¿verdad? Tal vez es un niño, un pequeño. Lo vi nuevamente allá por X lugar y mire, así tenía el montón de botellas de cerveza y ya se miraba que el hermano, ahora ya es hermano, ¿verdad? Tal vez un hermano de domingo, lunes, martes, de 4 días de nacido, pero hermano, y está mal. Entonces, pastor, yo quiero saber qué efectividad tiene la salvación en la vida de una persona, porque entonces ¿fue o no fue salvo? Entonces aquí es donde viene el entendimiento en el nivel de la madurez. Esto no lo va a entender una persona recién nacida, solamente que el Espíritu Santo se lo revele. Pero cuando yo recibo la salvación como una dádiva y como un regalo, juntamente con la salvación viene algo que debemos de entender y comprender como responsabilidad cristiana. De ahí es donde nosotros vemos, por ejemplo, que la salvación que alguien haya podido recibir como una dádiva y como una gracia debe de ser cuidada. Porque el libro de Apocalipsis, no sé si alguien ya encontró esa escritura. Julito, perdón, ahorita aquí adelante, Julito. Dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será así vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es como un complemento a la que leía el hermano Julito, Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir que sí hay un peligro para aquellos hermanos cristianos que han sido enseñados que la salvación no se pierde. La salvación es una dádiva que por falta de obediencia. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia que habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación, pero le coloca un segmento de la iglesia sobre la cual es activa esta palabra. No sé si me estoy dando a entender. ¿Para quiénes es? Para los obedientes. Hay responsabilidad. Y de eso es lo que yo quiero enseñarte hoy en esta mañana. La salvación es gratuita, pero en la salvación se crece. Por eso dice la Biblia que se crece para salvación. Y si yo no pongo el ímpetu, el deseo, el anhelo del cambio en mi vida, de alguna manera esa salvación tan preciosa que es derramada en la cruz
la sangre del Cordero que lava, limpia y perdona cualquier condición de pecado. No es que pierde efectividad, sino que simple y sencillamente mi falta de obediencia provoca. Entonces, aunque la salvación es gratuita, requiere también actitudes mías para que esa salvación sea efectiva. Porque si la Biblia dice que la salvación, que el Cristo de la gloria es una fuente de salvación eterna, yo lo creo, pero no es para todos, sino que dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 9 que es para los obedientes. De ahí es que entendemos la escritura donde dice obediencia quiero y no sacrificio. Entonces tenemos que ir entendiendo este concepto, pues realmente la salvación es gratuita y es abierta a quien la quiera recibir. Pero mi responsabilidad cristiana es hacerla crecer. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Entonces esto nos deja a nosotros, amado hermano, posicionados en una enseñanza que muchas veces es diametralmente opuesta a la iglesia emergente, a la que se conoce como la iglesia emergente. ¿Cuál es la iglesia emergente? Es aquella iglesia que enseña al pueblo de Dios, de alguna manera, la obligación que Dios tiene sobre el pueblo de proveerle bendición, de proveerle todo aquello que necesita. Es aquella doctrina que dice: tú viniste a los pies del Señor para ser cabeza y no ser cola. Gloria a Dios, eso siempre hemos dicho que así es. Pero para ser cabeza y no ser cola, ve unos versículos atrás y ve cuáles son los requisitos de ser cabeza y no ser cola. La iglesia emergente, amado hermano, enseña al pueblo de Dios la obligación de Dios de que no seas pobre, sino de que seas rico. La iglesia emergente enseña, amado hermano, de alguna manera que la salvación es un acto mero hecho en la cruz del Calvario, a través de la cual todos podemos ser partícipes, todos aquellos que confesemos el nombre del Señor Jesús. Y efectivamente es así. Pero la salvación, cuando llega a nosotros, si lo quisiéramos visualizar, perdóneme lo burdo de la enseñanza tal vez, yo entendería como que la salvación llega a nosotros en una condición de semilla gratuita, y es un acto universal, porque la sangre del Cordero lava, limpia de pecado a quien le recibe en su corazón. No quiero darle una falsa enseñanza, pero así como esa salvación llega a mi corazón como una semilla, mi responsabilidad, diga responsabilidad, mi responsabilidad cristiana es que esa salvación crezca en mi corazón. De ahí es que Hebreos dice que la salvación es para quienes, para los obedientes. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el 100% recibe la salvación, pero de ese 100%, un cierto porcentaje crece esa dimensión de la salvación. ¿Cómo? A través de la obediencia. Entonces, parte de nuestros requisitos y de nuestra responsabilidad, lo que sucede ahora, hermano, es que la iglesia muchas veces ofrece. Venga a la iglesia y el Señor le va a quitar esa carga. Gloria a Dios. Él lo va a hacer como una dádiva y como un regalo, mas no como una obligación. Porque Dios no tiene ninguna obligación para contigo ni para conmigo. Lo que Él hace, lo hace porque Él es un Dios bueno, que es conocido en la palabra como Padre de misericordias. Entonces, una vez hemos recibido la salvación en nuestro corazón, juntamente con esa salvación gratuita, con esa dádiva de Dios, viene algo que se llama responsabilidad cristiana. De ahí es que la alternativa del crecimiento para la salvación, según leímos primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, debe de ser un acto en el cual me involucro en mi vida devocional. Entonces, ¿para quién es la salvación realmente?
es abierta a todos, pero en la dimensión del crecimiento, porque la Biblia dice que debemos de crecer para salvación, o sea que en la salvación se crece. No solo se recibe y se estaciona, se parquea. Ya recibí al Señor Jesús, suficiente. Voy el domingo, recibo la prédica, me vengo a seguir viviendo como yo quiero, vengo a seguir haciendo las cosas como a mí se me antoja. Hemos recibido la enseñanza por parte en el área de matrimonios o en el área de jóvenes, a la luz de la palabra nos ha sido aconsejada la palabra, pero a mí no me interesa muchito el poner por obra lo que me están enseñando. Solamente es mi compromiso de ir a la iglesia, y como de todas maneras salvo ya soy, cuidado, amado hermano, y esto es algo que te quiero decir en este tiempo final, tal y como lo decía la palabra profética. Los tiempos son finales. ¿Cuántos escuchamos esa porción de la palabra? Los tiempos son finales. Y en esa dimensión de los tiempos son finales, nuestra responsabilidad cristiana es obediencia a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que aunque la dádiva de la salvación es para todos, no todos crecen en salvación, sino que crecen en salvación. Podemos ver aquí en Hebreos los obedientes. Entonces yo visualizo eso, perdóneme, tal vez a usted Dios le da alguna otra revelación o se lo muestra de una otra manera. Yo veo que la salvación se recibe como una semilla, y que con el riego de la obediencia voy a crecer en ella. ¿Por qué? Porque si yo no pongo por obra lo escrito está, ni permito la transformación de la palabra en mi vida, es decir, no provoca un cambio de vida, entonces corro el peligro de lo que está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, que mi nombre pueda ser borrado. Yo no sé usted, pero yo no me correría un riesgo tan grande de poner a prueba ese versículo, de dármela como un cristiano, porque hay cristianos desobedientes. ¿Cuántos sabemos que hay cristianos desobedientes? La dádiva de la salvación les fue depositada y les fue dada, como a todos. Pero que yo crezca espiritualmente para ir abandonando la vieja manera de vivir con la cual he sido engendrado, eso ya es mi responsabilidad. Entonces mire lo que dice acá también en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, nosotros, aparecerá por segunda vez. Aleluya. ¿Cuántos esperamos que el Señor nos toque trompeta y vayamos juntamente con Él a encontrarnos en las atmósferas celestiales? Sin relación con el pecado. ¿Qué dice posteriormente? Mire, otra vez vuelve a encontrar usted ahí el conector del lenguaje, que es para. Mire, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación. ¿De quiénes? ¿De todos? Aquí dice para salvación y enumera de quiénes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, amado hermano. La salvación es gratuita. Por fe recibo al Señor y su sangre es suficiente para lavar, limpiar y perdonar cualquier condición de pecados. ¿Cuántos decimos amén? Pero para que esa dimensión de salvación crezca en mí y que yo vaya abandonando la vieja naturaleza, número uno, debo de aprender a ser un hijo de Dios obediente. ¿A quién? A la palabra de Dios, obediente a la voz del Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver que aunque la salvación es gratuita, realmente requiere un esfuerzo, requiere, como le había dicho hace unos minutos atrás, requiere un compromiso de vida cristiana. Y es inverosímil, estaba leyendo hace poco en las noticias, yo pensé que el porcentaje era un poco más alto, sin embargo, según algunas noticias que pude leer, el porcentaje de cristianos, bueno, en toda la parte de América Latina se ha disparado de una manera extraordinaria.
Y Guatemala como tal, según esa estadística, marcaba que el 55-60% de nuestra población, estamos hablando que somos 17 millones, somos ahora, si no estoy mal, ¿verdad? Según la última encuesta. ¿Cuál es el 60% de 17? Por favor, si me lo pueden sacar ahí. 17. Quiere decir, mire, es que esto es lo inverosímil, por eso le digo, es importante entender esto. 10.2 millones de guatemaltecos somos cristianos, según esa estadística. Hablemos de 10 millones. ¿Quién da más, quién da menos? Vas a querer, vas a llevar 10 millones. Entonces uno dice, si somos 10 millones de cristianos, ¿por qué no bajan de 5, 8, 10, 15 muertos diarios en nuestra nación? ¿Por qué no baja el vandalismo? ¿Por qué no baja la prostitución? ¿Por qué no baja la drogadicción en una nación donde 10 millones somos cristianos? Debiéramos de ser el factor de cambio. Porque muchos hemos recibido al Señor Jesús de diente a labio, pero cuando llega el nivel de obediencia, y dice acá, mire, que hay que tener una característica, y parte de lo que nuestro apóstol nos ha enseñado a nosotros por mucho tiempo, es que tenemos que aprender a esperar fervientemente la venida del Señor. Entonces, cuando empezamos a ver en la Escritura, podemos encontrar que realmente entonces la salvación empieza a tener como niveles de crecimiento. Y para que la salvación crezca en mí y yo crezca en la salvación, empiezo a encontrar ciertas condicionantes de actitud de vida. Yo no quisiera que el día de mañana, hermano, usted fuera llamado a la presencia del Señor, y cuando usted llegue delante del Señor, usted piense, amado hermano, que pues evidentemente fue suficiente la muerte del Señor en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y para ser llevado delante de la presencia del Padre de las misericordias. ¿Para qué? Para ser juzgado. Y cuando te des cuenta, no se ejercitó en ti la obediencia, no se ejercitó en ti la esperanza de su advenimiento, y como consecuencia de ello no hayas crecido en dimensiones espirituales que habían estado destinadas para ti y los tuyos terrenamente. Entonces, haber recibido la salvación, todos nosotros, es una bendición, pero el crecimiento espiritual y el crecimiento de la salvación en ti, eso ya es una responsabilidad que pesa sobre ti mismo. De ahí es donde tú eres el único responsable delante de Dios de la salvación que Él ha colocado como un regalo y como una dádiva en nuestros corazones. Mire lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Pero a quiénes? A todos los hombres sobre los cuales fue manifiesta la gracia. No sobre todos los hombres, sino sobre todos los hombres en los cuales fue manifiesta la gracia de Dios en sus vidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar, amado hermano, vemos que la salvación, aunque es una dádiva y es un regalo, y con este mensaje quiero que hoy te vayas en la mañana cavilándolo, pensándolo, analizándolo, mas sobre todo poniéndolo por obra, es el entendimiento que la salvación, aunque es una dádiva, va a requerir esfuerzo por parte tuya espiritualmente para que crezcas para salvación, según dice la palabra de Dios. Entonces vemos que la salvación no es para todos. Se abre inicialmente como un para todos. Todo aquel que le confiese recibe salvación. ¿Cuántos entendemos esa dimensión? Pero ya con esa dimensión de la salvación guardada en mi corazón, diga por favor, yo me debo de ocupar porque esa salvación crezca en mí. ¿Cómo crece la salvación? La salvación va creciendo a medida que yo voy alejando mi conducta de vida de la dimensión del pecado. Entonces, entre más lejos esté yo del pecado, más ha crecido la dimensión de la salvación. ¿Por qué? Porque más me acerco a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, podemos haber aquí muchos cristianos hoy reunidos, sin embargo, y salvos.
Porque solamente con haber recibido al Señor Jesús es más que suficiente para que tú y yo hayamos sido trasladados, como dice la Biblia, de la tiniebla a la luz admirable. Pero tu posición en la eternidad la va a determinar el nivel de crecimiento y de limpieza espiritual y de relación que tú y yo hayamos podido alcanzar con nuestro amado Señor. De ahí es que si hay alguien que le tiene que poner entereza y deseo a la salvación ya dada gratuitamente por el Cordero de Dios, soy yo mismo. ¿Cómo? A través del adoctrinamiento. Porque es a través de la doctrina que se crece. Porque la doctrina, cada vez que tú confrontas tu vida con la enseñanza doctrinal, nos vamos dando cuenta de qué debemos de abandonar, qué nos es permitido, qué le agrada y qué no le agrada a Dios. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Mire lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, hablando respecto un poquito a lo que es la responsabilidad cristiana. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Arrepentimiento que conduce ¿a dónde? Quiere decir que en el camino de la salvación hay algo que se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no únicamente nos habla del día y la hora donde tú reconociste tu condición de pecado. Tú y yo reconocimos nuestra condición de pecado y dijimos: no, yo recibo esa dádiva de la salvación, yo quiero recibir al Señor. ¿Te acuerdas tú cuando recibiste al Señor Jesús en tu corazón? Cuando has recibido al Señor Jesús en esa línea de crecimiento para salvación, hay algo muy importante denotado aquí en el libro de Corintios. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Un arrepentimiento que conduce, mire. Entonces, si conduce a la salvación, quiere decir que no hay todavía una salvación plena desarrollada, sino que para ir armando esa dimensión de salvación en crecimiento que me va alejando de la vana manera de vivir que nos es heredada. De ahí es donde le decía yo, la herencia de la enseñanza viene a través de los padres. Y acá dice que hay otro elemento que nos conduce y nos lleva a una dimensión superlativa de salvación. No la salvación que se recibe, y mire, no quiero menospreciar porque nadie tiene la capacidad de poder dar esa dádiva de salvación excepto Cristo Jesús a través de su sangre derramada. Quiero ser claro, eso es un acto sublime. Pero cuando hemos recibido esa dádiva de la salvación, nosotros necesitamos ir creciendo. Y vemos que en 2 de Corintios algo que produce también ese traslado dimensional de crecimiento dentro de la dimensión de la salvación en la que hemos sido colocados a través de la sangre del Cordero, hay algo que se llama arrepentimiento. Por eso dice aquí, mire, un arrepentimiento que conduce, como que fuera otra dimensión de salvación, pero no es otra dimensión de salvación, es una expansión de la dimensión de la salvación, que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo, dice la Biblia, produce muerte. Quiere decir que otra conducta de responsabilidad cristiana para crecer en salvación, ya la salvación la tienes, gloria a Dios. ¿Cuántos anhelamos crecer para salvación? Hay otro elemento bien importante que tienes que considerar o que debemos de considerar en nuestra vida cristiana, y se llama arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es aquello que nos permite a nosotros de alguna manera confrontar nuestra condición de bajeza con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y si yo entiendo lo que Dios quiere, el que roba, no robe más. El que miente, que toma acción en esa dimensión del entendimiento de que, bueno, sí me gusta lo ajeno. Una vez lo he hecho, pastor, pero una y es una. Entonces muchas veces nosotros necesitamos confrontar esa condición de pecado para que a través de la dimensión del arrepentimiento
venga el crecimiento de la dimensión de la salvación en mi corazón. Si yo me arrepiento de quedarme con lo ajeno, lo devuelvo y crezco. Si me quedo con lo ajeno, no crezco, me quedo como ladrón. Y entonces alejo mi vida y no crezco para salvación, porque muy seguramente cuando lleguemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para ser juzgados, uno de los tópicos sobre los cuales se nos puede a nosotros exigir: pero te gustaba lo ajeno. Es que dice la Biblia que si nosotros queremos ser conducidos a la dimensión de la salvación en la cual ya estamos, pero nos estamos intentando crecer, tenemos que ejercitar algo en nuestro corazón que se llama arrepentimiento. Entonces empezamos a ver que la vida cristiana no es nada más decir: yo recibí al Señor Jesús, y como yo ya recibí al Señor Jesús, tú ofreciste que yo no iba a ser cola, yo iba a ser cabeza, tú me dijiste que yo habría estar delante de nación, y empiezan las exigencias a Dios. Y perdóneme, a Dios no se le exige. Estás viniendo a la iglesia, el Señor prometió que te va a dar pausas, y cada uno de nosotros lleva un camino muy diferente recorrido. Y perdóneme la expresión chapina, pero los tiempos son finales. A cada uno nos tiene que ser quitada diferente maña. ¿Tú robas? No, yo no robo, pero me gusta el... Entonces otro elemento de crecimiento, pastor, ¿y cómo crezco para la salvación? Tiene que aprender a arrepentirse de todo aquello que no va conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Examínese cada uno en su propio corazón, porque usted no chenquea de la misma canilla o la misma, como hay alguien que me dice que no se dice canilla, me dice: vaya, está bien, pero sí me duele la canilla. Yo no chenqueo de la misma pierna que usted chenquea, pues. ¿Lo quieren versión chapina? Tenemos diferentes mañas que nos fueron heredadas por la vana manera de vivir. Entonces no te conformes con ser salvo sin menospreciar la dimensión de la salvación, que es el regalo más grande que tú jamás has podido recibir en vida y en la otra vida. Entonces, si en tu corazón el arrepentimiento no tiene acción, estás vedado en la dimensión del crecimiento para salvación, porque a través del arrepentimiento abandonamos muchas veces la vana manera de vivir. Mire lo que dice también Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Vamos otra vez al aspecto doctrinal. Por eso mi consejo a todos aquellos que me escuchan: examina que la casa ministerial donde te congregas tenga asentamiento doctrinal, porque a través de la doctrina se crece. ¿Para qué dice la Biblia? Para salvación. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Quiere decir que adicionalmente al arrepentimiento, la sana doctrina es más que importante en el proceso de nuestro crecimiento. Y quiero avanzar por razón de tiempo, perdónenme, voy a avanzar un poquito más rápido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio, mire, para salvación. ¿A través de qué vehículo se crece en esta dimensión? Ayúdeme. La santificación por el Espíritu, uno, y la fe en la verdad. Quiere decir que dos elementos que me transportan a la dimensión del crecimiento para salvación. Recuérdese que cada vez que yo crezco para salvación, vengo a la dimensión del pecado. De ahí es que estoy creciendo. Es cuando usted canta aquella alabanza: ahora ya no soy igual. Yo le puedo hacer una pregunta: ¿se recuerda usted de
de algún problema del cual usted haya sido partícipe años atrás, del cual hoy ya no lo es? No, pastor, yo cuando vine a la iglesia venía con serios problemas de alcohol, pero Dios me lavó, me limpió, perseveré, y pues ya tengo 15, 20, 30 años de que no pruebo. Ya solo el olor me ofende. Fuiste transformado, creciste, te arrepentiste de la vana manera, creces para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación. Quiere decir que si yo quiero crecer para salvación, debo de aprender a apartarme de todo aquello que no es grato delante de Dios. Recuérdense que todos estos elementos serían una especie como de transportadores de crecimiento en la dimensión de la salvación. Si hay arrepentimiento, ya la hice. Tengo la capacidad de ver la vieja naturaleza, de arrepentirme de lo que estoy haciendo y no volverlo a hacer. Por eso es que el Señor Jesús no le pidió grande información a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Únicamente examinó el arrepentimiento en su corazón y le dijo: vete, no lo hagas más. Entonces en la salvación se crece. Mire, la salvación dada por Cristo Jesús para ti y para mí en la cruz del Calvario, y el lavamiento de los pecados a través de su sangre preciosa, es algo sublime, pero es la puerta de entrada. Dentro de esa salvación, porque mire, cuando usted y yo fuimos salvos y recibimos al Señor Jesús, no se le fueron todas las mañas. Es más, algunas ni siquiera se han ido. Se lo digo con mucho respeto y con mucho amor, pero quiero despertarlo para que el día en el cual el Señor viene, que ya es pronto, no lo vayan a agarrar a usted o a usted que está en televisión fuera de base, porque le enseñaron nada más a que Dios tenía la obligación de darle. Nosotros tenemos la obligación de darle a Dios y de rendirle a Dios nuestra vida. Entonces mucho cuidado con los mensajes de la iglesia emergente, porque el mensaje de la iglesia emergente es requiriente a Dios. Yo me voy de la iglesia porque cuando llegué a la iglesia me dijeron que yo me habría de hacer millonario, pastor, y pues ya pasaron 3 meses y no miro nada. No, si tú llegas, mire, hay algo que yo siempre dije tiempo atrás. El Señor no murió en la cruz solamente para hacerte rico, sino que Él murió en la cruz para llevarte a una vida plena y en abundancia. El Dios que yo conozco y que estoy buscando es el que me lleva de vuelta a la casa del Padre, no el que me hace rico terrenamente. Dios no tiene obligación de prosperarte, mas es su promesa. Buscad primeramente el reino de Dios, lo espiritual, y sí te va a poner por cabeza y no por cola, pero primero te va a cernir por los primeros versículos que están antes de esa promesa. Entonces tenemos que crecer, no te quedes donde estás. Ya tengo 20 años, sigue creciendo. ¿Y cómo crezco, pastor? Abandonando todo aquello que no es grato al corazón de Dios. Aquí dice: Dios os ha escogido desde el principio para la salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fe en Cristo. Yo soy la verdad, eso dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad. Es una de las dimensiones del Señor Jesús, es la dimensión de la verdad. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Hay personas que dicen: no, yo ya recibí al Señor Jesús, yo ya soy salvo, y haga lo que haga, la salvación está ahí. Cuida que tu nombre no sea borrado del libro. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. ¿Y cómo logro eso? A través del arrepentimiento, a través de la santificación. Esa ya es tu responsabilidad. La dádiva de la salvación te fue regalada. Ya cuanto tú crezcas en esa línea de la salvación, ya depende de que te logres adherir
a todos estos elementos que te llevan a un crecimiento espiritual. Con esta cierro, así me voy, ¿verdad, hermano? Siempre. Romanos capítulo 10, versículo 10. Mire, sate la gloria. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Algo que te conduce de crecimiento en la dimensión de la salvación es tu boca. Lo que hablas, lo que confiesas, te puede transportar a una dimensión de crecimiento o a una dimensión de decrecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la dimensión de la confesión para salvación, entendemos que esa confesión fue haber confesado el nombre del Señor Jesús. Uno, ¿cuántos confesamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador? Si no has confesado al Señor Jesús, aunque tengas 20 años metidos en la iglesia, no importa. Hay que aprender a confesar el nombre del Señor Jesús como Salvador. Y en esa dimensión de confesión podemos adherir también el hecho de que nos acerca a la dimensión de la salvación cuando nos acercamos delante del sacerdote a confesar todo aquello. Entiéndase desde la perspectiva ministerial y doctrinal lo que nosotros conocemos como ministración. Entonces, la confesión del nombre del Señor Jesús como mi Salvador, gloria a Dios. Pero también hay algunas otras cositas que tenemos que aprender a confesar a través de la ministración. ¿Qué? Pues cada uno tiene diferentes situaciones que debe de presentar delante de Dios. Tu hermano bello, tu hermana bella que está a la par, no tiene los mismos problemas que tú, ni tú tienes los mismos problemas de ellos. De ahí es que no nos es lícito el estarle juzgando la vida a nadie, amado hermano. Porque como bien dicen algunos dichos, ¿verdad? El que quiera juzgar mi caminar, le presto mis zapatos. Y el día de hoy se me cayó el tacón. A ver si puede caminar con tacón, porque aquí siento que estoy caminando así, mi hermano. Pero no me quita la paz, ¿me entiendes? ¿Habrá algo que tengas que confesar delante de Dios en su altar o delante del ministro? ¿Cómo crezco para salvación, pastor? Ministrándote. Pastor, es que ya tengo meses y no logro sacar esto de mi corazón. Oremos, clamemos, pidemos dirección al Espíritu Santo y Él nos dirá cómo conducirte a esa dimensión de crecimiento para salvación a través de la confesión. ¿Por qué? Porque el dulce cantor dice: mientras callé, mis huesos se secaron. Y eso en la dimensión del espíritu dice: mientras callé, mi espíritu menguó. Quiere decir que si hay alguna condición de pecado en ti escondida, eso trae detrimento espiritual. Poco a poco se va, por así llamarlo, ¿verdad? Se va menguando, se va argeñando el Espíritu Santo en ti. Eso es lo que nos enseña David. Mientras decidí guardar mi pecado, mi espíritu menguó. Esa es la traducción. Entonces la confesión es otro puente que nos permite crecer dentro del nivel de la salvación. Ay, amado hermano, dejemos esto por ahí en el nombre del Señor. Hay muchas cosas más que podríamos enseñar con respecto a este tema, pero la enseñanza central es: tenemos que aprender a crecer para salvación. No te conformes, vuelvo y repito porque se suena un poquito, no me gusta decirlo, pero es la manera en la que lo puedo explicar. No te conformes solo con haber recibido la salvación, aunque ya le dije que es el acto más sublime que uno va a poder ver en su mundo. Lo más grande, la muerte del Cristo de la gloria en la cruz del Calvario. Eso es inmenso. Pero tan grande es Dios que a partir de esa inmensidad de salvación
todavía te permite a ti y a mí, nos permite crecer. ¿Cómo se descuida una salvación tan grande? Abstente de ministrarte, abstente de caminar en santificación, abstente de arrepentirte. Ok, todo esto que hemos visto hoy, que son elementos que la palabra Dios nos deja para expandirnos en la salvación, no los practiques. Llegará el día en el cual tú seas llamado delante de la presencia del Señor. Y el Señor te dirá: yo te di oportunidad de arrepentimiento, yo te di oportunidad de santificación, yo te di oportunidad de ministración, yo te di todas las oportunidades para que crecieras, mas no quisiste. Te quedaste con tu vieja naturaleza. Y de eso hoy tenemos que partir y crecer para salvación. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Dios es bueno y hoy nos da la oportunidad. Si hay algo que hoy debas de traer al altar del Señor, ven y despójate de toda vieja naturaleza y crezcamos juntos. Di conmigo: crezcamos juntos para salvación. Vamos a orar, por favor, amados hermanos. Y si hay alguien que necesita venir al altar a entregar algo o traer alguna petición delante de Dios, siéntete con toda la libertad del caso, por favor, en el nombre de Jesús, mientras oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante de ti dándote gracias, bendito Rey, por este entendimiento, Señor, en tu palabra. Hoy puedo entender, Señor, que esa dádiva tan grande de tu salvación, dada a través de la cruz del Calvario y de la sangre derramada en la cruz, me da la oportunidad aún de crecer para salvación. Esa es una responsabilidad individual. Pon en mí, Señor, el querer como el hacer, para que a través de la confesión, del arrepentimiento, de la santificación, de todos estos elementos que me conducen a la dimensión del crecimiento para salvación, vengan a mí, Señor. Confróntame, Espíritu Santo, con todo aquello que tú quieres que yo abandone, que yo deje en mi vida, para agradarte, Señor. Y yo lo haré, Padre de la gloria. Háblame, Espíritu Santo. Sé tú el que transforme mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y que cada día que viva, Señor, sea para honrar tu nombre, sea, Señor, para crecer en salvación y abandonar toda vieja naturaleza heredada a través de nuestros padres. Hoy, en el nombre del Señor Jesús. Desde Guatemala, en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde, a la luz de la palabra, recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.